Guíanos, Señor, danos abundante sabiduría, danos abundante palabra, danos de tu presencia para dar estas clases en esta noche y para edificar a tu pueblo. Tú sabes que el objetivo de esta clase es formar, edificar y tener experiencia, Señor, de vida cristiana. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, estábamos hablando la clase pasada acerca de la filosofía antigua y su sentido de vida y cómo la filosofía antigua marca algunos elementos de la felicidad y del quehacer de la existencia humana. Vimos los filósofos antiguos con su forma de espiritualidad como era y la estábamos desarrollando a partir de la puesta en común de sus pensamientos. Quedó un poquitico para esta conferencia que tiene dos líneas, terminar con la clase pasada y introducirnos a la nueva clase, que hoy vamos a hablar de la crisis existencial del ser humano, las crisis modernas. ¿Cuáles son? Las crisis de las emociones, las crisis cognitivas y las crisis conductuales del ser humano, y todo ese modelo de crisis que hay hoy en día, según las etapas de la vida del ser humano, de acuerdo a las etapas, aplicando cómo hacer con la palabra de Dios para salir de la crisis, cualquiera que sea. Eso vamos a tratarlo después que terminemos el pedacito que quiso falta de la clase. Entonces, en sus materiales, en sus escritos, está la parte final de la clase pasada, del módulo pasado, para que lo retomen, que estamos terminando la clase pasada, que es el tópico la invasión espiritual de los modelos orientales y la ciencia. Y ahí hay una palabra en mayúscula, neuro, el aprendizaje moderno. Entonces, cuando uno habla de la invasión espiritual, se concreta a ese trabajo que ha hecho las tendencias espirituales orientales para hablar de un terreno tan importante para ellos y muy pendiente para nosotros, que es la mente creadora, según el sistema oriental, la mente que te hace vibrar, la mente que es poderosa, el poder de la mente. Uno de los temas hoy muy modernos en el ámbito de la concepción de la búsqueda del sentido de vida según las religiones orientales. Y se está hablando demasiado en una palabra que se llama muy fuerte, que aparece, que es el tema de la energía. La energía, que es uno de los temas que hoy se desarrolla como elemento espiritual, y lo que es el poder interior de la física cuántica, que es el poder de los pensamientos. ¿Cuál es la esencia de esta enseñanza para que la precisen? Dan especial interés al poder evolutivo de la mente, a la capacidad que tiene la mente de crear y de transformar la realidad. La mente propone que cada uno pondría entonces su propio argumento y su propia verdad. Cada uno piensa lo que quiere y cada uno origina su pensamiento, por lo tanto hay muchas verdades como hay muchos pensamientos. Entonces, en el mundo actual no hay verdades absolutas, sino verdades relativas. Y eso, cuando llega al seno de la palabra de Dios y del Evangelio, sí que hay que ponerle cuidado. Y cuando llega al concepto de los valores y principios morales, sí hay que ponerle cuidado. Y cuando llega al concepto de divinidad, más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque los planteamientos modernos, estimados estudiantes que están en este auditorio, son los que conllevan una relatividad del pensamiento moderno. Nada es verdad, todo es relativo. Dice el argumento antiguo de los filósofos sofistas, todo es relativo, nada es verdad. Depende del ángulo como usted lo vea. Depende de la perspectiva como usted lo vea. Eso sirve desde el punto de vista de una ciencia que busca
razonar y conocer los pensamientos modernos, pero no sirve para la moralidad ni para los principios, porque los principios no son negociables. Los principios no son exactos, son absolutos, son determinantes. Entonces, hermanos, en este orden de idea, cuando se habla de la mente, cuando se habla de la energía, cuando se habla de la física cuántica, tiene que ser indiscutiblemente el idealismo que hoy pone el énfasis en el poder mental, en el poder transformador de la mente. Entonces, el terreno oriental es que la mente pone a vibrar la persona a través de energías, a través del choque, a través de la conexión energética. Entonces tú tienes energía y por eso cuando uno habla en alguna parte, y lo han observado ustedes, y dice, es que tú tienes malas energías, es que tú tienes buenas energías, que con unas vibraciones que como que esas energías propias que tiene la persona hacen transformar la realidad y cambian el estado, el contexto y el entorno donde está la persona. Eso es la tendencia del mundo actual acerca de las vibraciones energéticas. Entonces, por eso ponen a la mente a desarrollar lo que se llama la meditación, la concentración, para que la mente tenga la capacidad y el cambio y la autoconciencia. Esa es la dinámica hoy del pensamiento oriental que está desarrollándose en todas las conferencias de superación y de crecimiento personal en muchos contextos académicos. Entonces, la energía, dice aquí una gráfica a color, en la física cuántica el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones energía. Entonces, enfócate en un solo pensamiento, transforma la realidad pensando en esa. Tú puedes transformar la realidad. Di, sí puedo, tengo fuerzas, tengo capacidad, sí puedo transformar. Le están aplicando a la vibración mental poder por sí solo. Poder por sí solo. Y ustedes saben lo que puede eso originar, que el hombre entonces se pone como un ser divino, como una divinidad que puede transformar la realidad, cualquiera que sea. Y el entorno, enfóquese en un solo sitio y piense en eso que usted puede transformar su realidad. Esa es la idea de la física cuántica y de la nueva tendencia oriental. Por eso hay que ponerle cuidado a eso. Otra gráfica dice, vibrar en amor y agradecimiento cambia la vida. Pero ¿cómo se logra eso? Te conecta con quienes se mueven en esta misma frecuencia y te alejas de los que no lo están. Entonces, ubíquese las energías positivas, saque las energías negativas. ¿Cuáles? El odio, el rencor, la amargura. Libérese de esas energías, como llama la tendencia moderna, y desarrolle lo que se llama la vibración del amor. Yo me amo, tú me amas, mi vida vale, tu vida vale, somos amigos. Entonces empiezan a desarrollar las vibraciones, y empiezan a desarrollar esta parte que es meditando y la tendencia oriental, que es el aplauso es así. Ellos dicen, no puedes aplaudir así, porque si aplaudes así, matas la vida, porque en el aire hay seres vivientes, microorganismos que tú no puedes matar. Entonces tienes que aplaudir de esta manera. El aplauso oriental es este, no es este como el de nosotros, porque para ellos todo es energía y para ellos en todo hay vida y para ellos en todo hay existencia. Entonces, miren todo el planteamiento que tiene esa tendencia moderna. Por eso ellos, cuando están en sus conferencias, quizás dicen, no aplaudan común y corriente, felicítense así, hagan de esta manera, que así evitan matar la existencia que hay en el aire. Es una tendencia, lo que se llama esotérica. Las nuevas religiones orientales han invadido el sistema religioso y lo han conectado a nivel empresarial y a nivel educativo. Los pensamientos se convierten en cosas. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano. O sea, tú puedes, el poder creativo de la mente. Entonces, fíjense, mis amados hermanos y estudiantes, que eso no es así de fácil. Por eso hay que tener en cuenta que algunos predicadores
lastimosamente, sin querer o queriendo, van en esta tendencia del poder interior y cuando emiten conceptos acerca de la mente, acerca del poder mental y no manejan el tema con mucho cuidado, se están metiendo en un plano donde el hombre se convierte en superhombre. Yo puedo transformarme, puedo conquistarme, yo tengo autonomía, autoconciencia, yo puedo liberarme yo mismo porque tengo esa capacidad. Entonces, cuando el hombre se pone como el centro de todo, se llama humanismo. Como el hombre centro de todo, el eje de todo es el hombre. Entonces eso se llama humanismo religioso o humanismo académico, humanismo filosófico, humanismo psicológico, donde el hombre es el centro de toda la constelación del universo y es el centro de todo, por tanto, él puede transformar la realidad como quiera, la realidad externa a través del poder de la mente. Entonces, cuando un predicador o un consejero dice a la persona, tú puedes mentalmente transformarte, tú tienes la autonomía, la capacidad, tú tienes las condiciones, que piensa en ti mismo. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de consejería porque ustedes están brindando a la persona que su autoconciencia es más fuerte que el poder divino, el poder de Jesucristo. Entonces ya Jesús no es importante, sino que la persona es la más importante. Ya la obra del Espíritu Santo no es tan importante, sino tu capacidad interna es la más importante. Ya tu mente te transforma, ya tu conciencia te cambia, ya tus vibraciones pueden tomar una energía. Entonces saca la energía mala de tu casa a través de las vibraciones del amor, de la vida, del sentimiento, de la alegría. Saca las malas vibraciones y desconéctate de la ira, la contienda. Entonces, fíjense que la tendencia es poner al hombre como el centro, elemento vital de la existencia del universo y crear que el hombre es ligado al universo como una energía que puede transformar su mundo y su realidad. Eso es lo que busca este nuevo conocimiento oriental. Dice, tu poder interior, la mente creadora. ¿Cuál es tu poder interior? Tu mente que transforma la realidad. Conquístate a ti mismo, dicen los conferencistas. Tú puedes conquistarte, ¿sí? Pero ¿conquistar qué? ¿Qué puedes conquistarse si en la Biblia, en la teología bíblica, el ser humano es un ser caído que no puede solo transformarse? Entonces, si vamos al texto sagrado, el ser humano es un ser caído en pecado, que no puede cambiarse a sí mismo, que no puede transformarse a sí mismo, que no puede. Otra cosa es que usted tenga la capacidad de anímica, de actitud para poder avanzar adelante, pero la transformación interna, el cambio interno no viene por la capacidad humana y su energía. Tiene que haber unos elementos espirituales llamados la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que transforma el ser humano y le haga una nueva criatura. Entonces, ¿dónde queda el evangelio ante los planteamientos orientales? ¿Dónde queda? Entonces, no sirve el evangelio. ¿Para qué el evangelio? Si yo me puedo cambiar a mí mismo, si yo me puedo transformar a mí mismo, si puedo ser feliz a mí mismo, si puedo cambiar mi entorno por mi energía, entonces, ¿para qué el evangelio? Entonces, fíjense los planteamientos delicados que trae esta nueva conciencia del hombre. Otra gráfica. La física cuántica nos dice que nada que se observe no se ve afectado por el observador. O sea, lo que se ve en este sentido. Esa declaración de la ciencia tiene una enorme y poderosa visión. Significa que todos ven una verdad diferente, porque todos están creando lo que ven diferente. Entonces, hay tantas verdades de acuerdo a tantos pensamientos. No existe una verdad absoluta. Pero dice, entonces, no, Dios, el que llaman ustedes Jesucristo, no es la única verdad. Hay otras verdades. Hay otras divinidades u otros dioses, otras divinidades que entran en esa verdad, porque la física cuántica o la tendencia nueva del hombre de autoconciencia te dice que tu observación, que tú lo que observas, no se ve afectado porque eso que tú observas puede observar a otra persona de una manera diferente. Entonces monta su otra verdad que también es aceptada en el entorno. Ese es el problema de estos planteamientos. Dice otra gráfica, somos los que pensamos, todo el mundo surge de nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Eso lo dice Buda, Siddhartha Gautama, o sea, el poder de la mente. Recuerden que esto no es nuevo, es la misma tendencia antigua oriental, pero con otro disfraz,
con energía cuántica, con pensamiento de poder, con meditación astral. Eso va variando y va cambiando el ropaje, pero la ciencia es lo mismo, la tendencia es igual. El nuevo paradigma, lo holístico multidimensional cuántico. Hoy en día, entonces, las partículas subatómicas en que las leyes que rigen este mundo son completamente diferentes y podemos decir que antagónicas. El mundo está en evolución, el mundo universal, el universo está evolucionando, está cambiando. El nuevo paradigma de la nueva tendencia moderna es lo holístico, todo es total, integral. Lo holístico es lo que cabe todo cabe allí, todo se engrana, todo es manejado bajo un mismo sistema, todo va a ser sistémico, organizado. Entonces hay un mundo que está evolucionando, pero todo está juntico, todo está unificado. Todo está unificado por la energía, por la autoconciencia, por las nuevas dimensiones del ser. Entonces es un principio que tiene este mundo moderno a través de ese mundo cuántico, donde la vida y es multidimensional, o sea, hay muchos enfoques de la vida, lo energético, las partículas, el pensamiento, la energía, el aura. ¿Han oído del tema del aura? Que es la energía acumulada que dice que la persona está en su existencia, entonces tú tienes una bonita aura, estás purificado por tu aura, de acuerdo a tu energía. Eso es lo que se está manejando hoy en día en física cuántica y en pensamiento holístico religioso, que es lo que uno escucha en radio y en televisión permanentemente, que hay conferencistas, que hay maestros, gurús, los famosos gurús, que están tomando fuerzas o en el mundo académico, desarrollando este tipo de conceptos mezclados con conocimiento científico. Esa es la nueva realidad del mundo actual y esa es la realidad de la religión que va a haber, una religión basada en el panteísmo moderno, en lo energético, en la autoconciencia que lleva al hombre a ser el centro de todo. Otra vez vuelve y juega. El hombre, el centro de todo, no necesita de una divinidad única. Escuchen esto, no necesita de una sola divinidad. Necesita de su poder mental y de muchas divinidades, de muchas energías que lo ayuden a autodesarrollarse. Ese es el pensamiento moderno. ¿Preguntas? Porque quería terminar con esta parte que no... Sí, pastor, yo tengo una. Sí, señora. Cuando su merced hizo la señal de las manos, que las agitó hacia el aire, eso es aplauso en lengua de señas. He visto que algunas señas... Cuando el Señor que dijo, no, espérate con calmita, espérate. ¿Qué fue lo que dijiste que no te pillé? ¿Qué fue lo que dijiste? Repítelo. Cuando su merced estaba hablando que pedían aplaudir. ¿Así? Sí, señor. Ese es un aplauso en señas para los chicos sordos o las personas sordas. Sí, señor. He visto que algunas señas en lengua de señas va como en contra de nuestras doctrinas. ¿Esto es preparado para ello o simplemente es una coincidencia o cómo se podría interpretar? Buena pregunta, Lucero. Buena pregunta. Porque tengo entendido y yo pues manejo ciertas señas y en la que a veces su merced, esa es la del aplauso cuando pues se celebra o se celebra algo con ellos. Ok. Bien, dependiendo del contexto y el enfoque donde lo ubicas, si es religioso, si es un concepto de línea religiosa, es peligroso. Pero si es un concepto dentro de un lenguaje de señas que transmite una información, es para ellos una información, no tiene nada religioso. Es un medio de comunicación, es lingüístico, no tiene nada de comunicación. O sea, no tiene nada de esotérico, me refiero. Pero sí vale para ellos porque es lingüístico. ¿Ok? Por ejemplo, mire que usted sabe el lenguaje de señas, ¿qué significa este? Para ellos es un símbolo. Para los sordomudos es un símbolo. En otros conceptos religiosos es malo. Perfecto. Entonces, las simbologías se aplican de acuerdo al contexto donde se aplique. Y la aplicabilidad está el problema. Si lo aplican en ambientes esotéricos malos, tiene una influencia peligrosa. Si lo aplican en conceptos netamente lingüísticos, gramaticales, de simbología,
de comunicación, no pasa nada porque lo están utilizando para un medio de comunicarse. Depende del contexto donde lo pongan. Los orientales con esto están diciendo otra cosa. Los lenguajes de señas con esto están informándose, están dando una información para ellos. Entonces hay que discernir para qué es ese lenguaje, para qué se utiliza. Para unos conceptos religiosos, espiritistas, que son lesivos. Para otros no tienen la dimensión esa, tienen otro lenguaje u otro sentido. ¿Ok? Depende, depende del uso que se le dé. El cuchillo que se utiliza hoy en día para cortar la carne, lo que hicieron hoy almuerzo y sajaron el cerdo, la carne, ese mismo cuchillo que usted está utilizando en un uso doméstico puede ser usado para matar a una persona, para atracar, para robar, para intimidar. Entonces, depende del uso que se le dé a las cosas, ¿ok? Depende del uso. Por eso es importante desglosar en esto, en lo que se llama la simbología de los signos, el uso de los signos y la forma como se desarrolla en la lingüística. Depende del contexto donde se utilice. Perfecto. Sí, señor. Gracias. Para servirte, muchacha. Bueno, estamos terminando la clase en cuanto al tema de la clase pasada, que es el lenguaje oriental. El lenguaje oriental. Hermano, miren este que es que en los cosas de los celulares, en los saludos, Entonces yo he escuchado que eso es malo hacerlo, que no sé qué, que ese Buda lo hace. Sí, Buda lo hace, que todos los esotéricos hacen esto. Es un símbolo para ellos de concentración, de meditación para ellos, para el lenguaje budista, para el lenguaje de la nueva era. Es una simbología para ellos. Pero para nosotros decir, cuando el niño dice, papi, perdón, papi, cuando el niño hace algo malo, la niña quiere, papi, perdón, me pone la mano así. ¿Vos crees que están haciendo simbología mala? Están haciendo algo para que usted no le pegue, para que usted no le dé su correazo, no lo regañe, o sabe que se ganó una pela y está evitando la pela con esto. Ya, pidiendo misericordia. Entonces, en sí las cosas en su uso hay que diferenciarlas para que sirvan. Entonces, si yo utilizo eso como un lenguaje metafísico, yo estoy en peligro. Es un lenguaje metafísico. Y si yo hago eso y pongo mi mente en blanco y medito y no tengo al Señor aquí en mi cabeza, en mi corazón, no tengo la palabra, yo estoy en un peligro grande porque estoy usando una práctica oriental peligrosa. ¿Entendés? Pero si yo hago esto, digo, Señor Jesús, te pido que hoy me guardes, que me cubras con tu sangre, Señor. Estoy implorando con esto al Señor y no estoy haciendo ninguna significación ritualista, porque tengo al Señor de primero, estoy pidiendo misericordia. Entonces, a veces los extremos y las cosas, a veces hay que ubicarlas bien para no tener esa carga presional y nosotros mismos nos presionamos y estamos como presionados por nuestras propias ideas sin saber que en el lenguaje cristiano, en la aplicación cristiana y en lo que nosotros hacemos es una práctica sana, porque lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Hermano, una preguntita. Sí. Usted hablaba sobre las personas, bueno, la creencia de las energías, del aura. ¿Aura es que se llama? Sí, el aura. Aquí está en la gráfica, ustedes lo tienen. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes lo tienen allí, tranquila. Bueno, una vez me explicaban a mí que toda persona tenía eso, una energía. Sí, señora. Aura, sí. Y sí, me explicaban, sí, y que Jesucristo la tuvo también y la tenía inmensa, o sea, que donde él estaba era tanta la presencia, la energía de él, que esto era kilómetros que sentía esa fuerza, esa energía, ¿no? Y me explicaban, eso hace tiempo que me explicaban a mí eso, de a dónde ellos se sacan esa idea. Muy bien, gracias, hermana. En cuanto al Señor, lo denomina como el maestro más grande, el gurú más importante. Gurú es maestro, un sabio, al signo oriental. Jesús es de los iluminados. Buda, Mahoma, Jesús y otros más, los famosos y los maestros
orientales, y los maestros chinos son los famosos iluminados. Tienen una energía especial, un aura que vibra en ellos mismos para transformar el entorno de la realidad. El concepto es que como somos energía, podemos tener nosotros una energía negativa para el mal, para la iniquidad, para lo malo, que hacemos daño a la sociedad con la energía según el concepto oriental. Y necesitamos maestros iluminados que nos liberen de esa energía negativa y con la energía que ellos irradian nos impacten para transformarnos con sus ideas, con sus planteamientos, con sus conceptos, con sus filosofías, nos transformen en la mente, nos transformen en la realidad, nos transformen en el pensamiento, siempre y cuando aceptemos las vibraciones que ellos emiten por sus palabras o sentencias profundas. Ese es un concepto oriental basado en que hay seres iluminados que han llegado especialmente para transformar al mundo, para transformar la sociedad a través de sus vibraciones energéticas llamadas el aura o el huevo luminoso, como dicen ellos, el huevo luminoso. Luz en sí mismo, irradian luz en sí mismo y con esa luz transforman a los demás. Concepto oriental que lo basan en sus maestros para darle sentido a la venida de esos maestros gurú, como ellos lo han llamado. ¿Ok? Y eso se da mucho hoy en día en la sociedad, se habla mucho. Usted va a una conferencia de los maestros gurú y ese es el tema de Yoga, la nueva conciencia universal o la conciencia energética. Todo se habla de energía. Ese es un concepto netamente orientales. Bien, hermanos, entonces hemos finalizado la clase pasada. Ya quería terminar con este. Es una línea oriental de pensamiento y eso hay que confrontarlo con la palabra del Señor sobre el Espíritu Santo, que es la realidad más grande que uno tiene. Entonces, de esa manera, damos por concluido la clase pasada y nos metemos a la clase nueva, la clase de hoy. ¿Todos recibieron el material? ¿Tienen el material? ¿Le mandan de hacer los o no? Sí, señor. ¿O no? Adriana, está pendiente de la clase. Bueno, el tema de hoy, la lección 4, se llama las crisis existenciales. El tema de las emociones, el duelo, conocimiento de sí mismo y el enfoque bíblico de esa crisis existencial. Hay un material que la hermana muy gentilmente nos ayudó a compartir para poder trabajar este tema. ¿A qué se le llama crisis existencial? ¿A qué se le llama crisis existencial? Las crisis existenciales son aquellos momentos de situaciones difíciles que atraviesa el ser humano en cuanto a elementos emocionales, elementos cognitivos y elementos conductuales, experimentales. Hay etapas en la vida que el ser humano atraviesa crisis, que atraviesa necesidades, que atraviesa experiencias fuertes, que atraviesa momentos difíciles llamados las crisis. La crisis como tal implica aceptación de una realidad, porque cuando uno está en crisis debe aceptar la realidad y a la vez que acepta la realidad que pasa para no sufrir, tiene que desarrollar lo que se llama una oportunidad. Toda crisis origina una oportunidad y toda crisis origina un nuevo rumbo. Entonces, en la vida del ser humano, en las etapas de nuestra vida, en la tuya y la mía, se han presentado crisis económicas, familiares, emocionales, de muertes, de pérdidas, de duelos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún esta pregunta usted quizás se la ha hecho. ¿Quién soy yo y qué hago aquí en esta vida? ¿Mi vida tiene propósito? ¿Tengo sentido? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo
trabajo y trabajo y no se ve resultados. Trabajo con esta iglesia y no cambia. Trabajo con este hijo mío y sigue peor. Trabajo en una empresa y parece que no tiene sentido lo que hago. Me levanto aburrido y voy con un pesimismo a mi casa, con un pesimismo a mi trabajo. No le encuentro sentido a lo que hago. No encuentro sentido a mi familia, a mi hogar. No le encuentro sentido a nada. Y recuerden, eso origina estrés y ansiedad. Y si uno se cuida, origina depresión, angustia existencial. Y si uno se cuida, origina suicidio, que está aumentando enormemente en este país y en el mundo el suicidio. Y recuerden lo que dijo la Corte Constitucional ayer, sentencia, jurisprudencia sentó la Corte, que ha sido una Corte humanística, una Corte basada en su propia sabiduría, basada en el entorno de la realidad existencialista. El tema del aborto, que hace poquito sentenció, y ayer el tema del suicidio asistido. Por ley, por norma, una persona puede decir a su médico que necesita terminar con su vida a través de unas pastas, a través de un procedimiento, y que lo asista para él quitarse la vida. Y dice la Corte, no hay penalización en eso. La gente se puede suicidar pidiendo ayuda. No es eutanasia, porque la eutanasia requiere procedimiento médico para hacerlo, que también no es bíblica la eutanasia, porque nadie puede quitarle la vida a nadie, ni por ningún motivo. Esta nueva sentencia, que ligada a las nuevas tendencias modernas del mundo contemporáneo, es un campanado de alerta para que en Colombia, como en otros países, empiecen a crecer los índices de suicidios asistidos. ¿Por qué? Por enfermedad, por dolor mental, por tristeza excesiva, por depresión que causa traumatismos, patologías, y empieza la medicina a decir, él está enfermo por esa situación que vivió y no quiere vivir más, porque está sumido en una enorme depresión existencialista que no quiere vivir más. ¿Qué origina eso? Unas crisis actuales del mundo moderno, en las diferentes etapas de la vida del ser humano. ¿Cuáles etapas hay el ser humano que se origina crisis? No tanto en la niñez, quizás en la niñez de 1 a 10 años no se origina esas crisis existencialistas tan profundas. Otras cositas originan los niños, pero las crisis grandes de existencia, quién soy yo, a dónde voy, por qué me siento así, por qué estoy mal, se originan según la guía, de acuerdo a la búsqueda del sentido de vida en estas etapas de la vida. Adolescencia y juventud. Adolescencia y juventud. Madurez en la vida madura y en la vida de la senectud o la vida anciana, que se llama senectud. En estas etapas, adolescencia, juventud, vida madura y senectud, se originan las grandes crisis que vive hoy el ser humano de existencia. Mi vida no tiene sentido. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me aburro? ¿Por qué me canso? ¿Por qué no tengo ganas de trabajar? Hoy me levanté sin ganas de hacer nada. Estoy que tiro la toalla. No tiene sentido lo que hago. Cada día me va mal. Y se origina una ansiedad profunda en el ser humano. La crisis llega a cualquier persona y nos llega a nosotros también. Nos llega a nosotros. Seamos realistas. Seamos realistas. También nos llega esas crisis a nosotros. Usted puede decir, es que yo no he entrado allí. ¿Cómo que en algún momento en la vida tuviste crisis? Sentido de vida, sentido de pertenencia, sentido de nada te da sentido, nada te da alegría. Porque las crisis existenciales tienen estas connotaciones. Yo les mandaré este material después. Pasa que no alcancé a mandar solo, le manda Adriana. Este es anexo al que tienen allí. Pero este dice los procesos y los frecuentes elementos para identificar crisis. Escuche estos elementos. Las actividades que antes te motivaban han perdido valor. Es decir, ya no encuentras sentido en lo que haces.
Eso es un indicador. ¿Te sientes aburrido constantemente y desmotivada o desmotivado? ¿Te sientes desmotivado o desmotivada constantemente? Escuchen eso. Otro, tienes una sensación de insatisfacción generalizada, aunque las cosas funcionen aparentemente bien, no te satisface lo que haces. Y eso puede estar pasando en muchos hermanos de la iglesia local, en muchos jóvenes y señoritas, en muchos adolescentes que tú los ves allí en la congregación y wow, están aquí, pero no porque están allí, están bien. No todo mundo que asiste a una congregación está bien. Aparentemente allí cantan, aplauden, oran, pero en su existencia, mire las crisis que pueden conllevar. Y uno dice, ay, ¿por qué se portó así? ¿Por qué sucedió eso? Había un mar de inquietudes y de crisis en esa vida que no estaba como que muy plausible y no la distinguíamos. Y por dentro había unas situaciones enormes. Tienes una sensación de extrañeza contigo mismo. Sientes como si fueses otra persona. ¿Por qué me porto así? ¿Por qué soy así? ¿Qué pasa conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? Como dice el himno, ¿qué pasa en mí? ¿Qué pasa en mí? Aquel himno que suena a veces. Tan bueno es el Señor. Que después de cuando empieza el himno, el canto, dice el himno, no sé qué hay en mí, no sé qué hay en mí, Señor. Eso nos pasa. Y se pasa a muchos hermanos, y a pastores, y a líderes, que a veces nos creemos inexpugnables, como le dije a un hermano, ¿usted se cree inexpugnable? No, usted no es, el único inexpugnable es el Señor, el resto de abajo, todos somos ansiosos y angustiados con las cosas. ¿Sientes que debes darle un cambio de 180 grados a tu vida y no sabes cómo? ¿Sientes que has saltado muchas etapas de tu vida, que te faltan experiencia por vivir? Algo me falta. ¿Has probado a cambiar tus hábitos para probar otras cosas, pero no sientes satisfacción? ¿Te sientes agotado emocionalmente? ¿Emocionalmente? ¿Tu futuro te da miedo? ¿Qué será el mañana? ¿No logras visualizarlo? ¿Te cuestionas sobre decisiones que has tomado en tu vida pasada y no estás satisfecho? Esto es interesante, porque nos enfoca a nosotros cómo somos y nos enfoca a nuestra realidad para saber quiénes somos y depender del sentido de existencia. Por eso las crisis hay que entenderlas. Hay que entender que vivimos crisis, que vivimos momentos difíciles. Cuando uno es realista con eso, uno tiene la opción de cambiar, de ser otro con la ayuda del Señor. Ahí sí entra la transformación, el cambio y el elemento de relación con Dios más fuerte, porque uno dice, yo te necesito ahora, Señor, pero reconozco mi condición. Pero es que a veces decimos, no, yo lo puedo. A mí no me pasa eso. A él le pasa, pero a mí no. ¿Cómo que no nos pasa? A todos en un momento dado nos pasa crisis. ¿O Elías no pasó una crisis existencial? El gran profeta de Dios, vamos a verlo en la Biblia, para aterrizar en el concepto bíblico que las crisis son propias. Y esos hermanos y esas familias que tú trabajas, que tú visitas, que tú atiendes, tienen crisis que tú ni siquiera te das cuenta. Y uno dice, aparentemente todo está bien. ¡Qué bien! En el fondo hay que discernir por el Espíritu Santo. Ahí es la obra y la acción del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Es donde el don del discernimiento debe operar hoy en el siglo XXI. No el don de la sospecha, no el don de la sospecha, porque algunos tienen el don de la sospecha. Yo sospecho como que eso no es de Dios. El discernimiento del Espíritu Santo es otra cosa diferente. Ok, o sea, no, eso de que el don de la sospecha, no, señor. Es el don del discernimiento de espíritus. Libro de Reyes, capítulo 19. Vamos al texto sagrado. Vamos al texto sagrado. Vamos a descubrirnos lo que dice el texto. ¿Primera o segunda, hermano? Primer libro, no segunda, es libro, porque esto no es una carta, esto es un libro. Dice primer libro y segundo libro, porque son libros, no son cartas. Primer libro de Reyes, capítulo 19.
Vamos a ver unos versículos acá. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, verso 1, y de cómo había matado a espada a los profetas, a todos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Viendo pues el peligro, escuche, peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Empezó Elías a descuidar su realidad y a ver otra realidad. El profeta de Dios, el hombre de Dios, estaba en una crisis. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, depresión, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Eso qué significa? Que Elías estaba en un momento, ¿qué? Díganlo. Depresivo. Estaba en una depresión profunda. No estaba ansioso, porque una cosa es la ansiedad y el estrés. Pero aquí, desear morirse, se llama depresión. Porque eso, la depresión excesiva produce eso. Ganas de morirse, de no existir más. O sea, no tiene no tiene dónde aferrarse uno. Ni familia, ni amigo, ni iglesia, ni nada. No hay dónde aferrarse, dónde sostenerse. El hombre está en el aire y puede tomar cualquier decisión. Entonces, este hombre estaba en un estado, ¿qué? De depresión existencialista. Por una amenaza que le hicieron y un riesgo que tenía, entonces se deprimió. Y por eso huyó. ¿Qué opinan de eso? Vamos a otro ejemplo, porque esto sigue allí, ¿no? Después seguimos. Cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le dio opciones y el hombre seguía deprimido. Y el hombre sigue deprimido. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Le dijo 2 veces. ¿Tú qué haces aquí? Dios lo buscó y no, que no puedo, yo soy el único que he quedado y me quiero morir. Estaba en excesivo depresión. Eso le pasó a Elías. O ustedes cómo interpretan esto. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Quiero escucharlos. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Esto es un utópico? ¿Esto es irreal? ¿Es inventado? ¿O es la realidad de un hombre de carne y hueso como usted y yo? Como dice el texto, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Cuando dice allá pasiones, se refiere a esto. Tenía emociones, tenía sentimientos. Elías tenía emociones como las tuyas y las mías, como dice el texto. Pasiones como las nuestras. Era un hombre con emociones iguales que las tuyas. No era un superhombre, era un ser humano común y corriente. Con la diferencia que conocía quién era Dios. Los quiero escuchar. Elías, ¿qué vivió para ustedes? Porque ahora vamos con el otro ejemplo. ¿Qué vivió Elías para ustedes? Este momento. ¿Qué era? Como se dice allí, una loquera. Un momento de rabia, de pataletas. ¿O era crisis emocional realmente? Ahí está la Biblia. Por eso la Biblia es la Biblia, porque nos muestra en forma descarnada quién es el ser humano. La Biblia es la Biblia porque en forma descarnada presenta quién es el ser humano. Por eso es la Biblia. Dice aquí la hermana Jenny, una crisis emocional. Sí, hermana, eso es una crisis emocional. Pueden chatear, pueden escribir, yo leo acá, yo leo aquí. Si no quieren hablar, yo leo, pero quiero que participen aquí. ¿Qué sentía este hombre? ¿Qué tipo de emociones tenía? ¿Qué tipo de sentimientos tenía en ese momento? Él sintió miedo, se sentía solo, pensó, sentía como que no era capaz. Por eso yo al desierto, porque tenía miedo. Ana Yasmin, correcto. Miedo solo, eso son emociones. Y esas emociones extremas llevadas causan depresión. Escuchen, porque las emociones mal manejadas, ¿qué causan? Estados depresivos. Y los estados depresivos originan ganas de morirse. ¿Qué más va a hablar? Eso es o es igual a uno que, así como él sintió ese susto, de pronto se sintió solo en la debilidad, ¿no? Uno humano, por eso dice la Biblia que él aumenta nuestras fuerzas como la de los búfalos. O
sea, en el momento dado que ya había pasado todo como esa conexión, ese milagro que había sucedido y al verse perseguido, ¿cierto? Eh, Él sintió esa frustración en su vida, una frustración como que Dios me abandonó, como que aquí no hay nada que hacer, tengo que huir, porque imagínense, fue una mujer solamente con una carta, un aviso, y en el momento humano se sintió solo, o sea, se sintió totalmente sí, desarmado, digámoslo así. ¿Ahora qué hago? O sea, no pensó sino en sus emociones, en el sentimiento humano, se puede decir. Sí, señora. Interesante. ¿Por qué? Elías acababa de hacer unos milagros tremendos, ¿cierto? Unos prodigios. Los profetas de Baal los había destruido. ¿No será que el exceso de trabajo que Elías tenía pensó que todo ese triunfo que Dios le había dado, él pensó que todo iba a marchar bien y que el éxito estaba ya ganado frente a esa gran victoria que había tenido espiritualmente? Y ahora se levanta otro gigante y dice, epa, no terminé todo esto aún más. Como cuando uno está en un momento de bendición en la iglesia, de victorias permanentes, y de pronto, ¡pah!, te aterriza un problema. Y dices, ¡ay, otra vez! Y llega, como dices tú, un desánimo. Escuchen que eso nos ha pasado y les pasa, y les puede pasar. Esto hay que Amén. analizarlo así, de esa manera, de esa dimensión hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque hay crisis que vienen que hay que enfrentarlas como debe ser. Situaciones en que el triunfo que tenemos a veces nos lleva a un nivel que tenemos que digerir ese triunfo con calma, porque puede venir una etapa diferente y nos sorprende. Y uno, como dice acá, se frustró. Alguien escribió por aquí, una hermana, ¿no? Ahorita la tenía presente, y se frustró, estaba frustrado. ¿Entiendes? Vamos al otro caso, porque estamos aquí en un momento interesante de la conferencia. Salmo 54. Vamos al Salmo 50. Y no dejamos a Elías, que ahorita volvemos acá. ¿Listo? Ahorita, bien, volvemos acá. Vamos a la crisis existencial de otra persona. Estamos hablando de crisis existenciales que pueden presentarse a tu vida, a mi vida y a la congregación, y a quienes cuidamos, y a quienes oramos, y a quienes orientamos, y a quienes aconsejamos, para ver la realidad del hombre en sus diferentes niveles: juventud, adolescencia, juventud, madurez y vida del senectud o vida anciana. Vamos entonces a el Salmo 54. Atención a este salmo. A ver, ¿qué dice el salmo? Del 1 al 8. Escucha. ¿Salmo qué? Dije. No, Salmo 55. Me equivoqué. Es 55. 55. Sí, señora. Aquí me equivoqué en el apunte. ¿Qué estaría yo pensando? Salmo 55. Me equivoqué. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Estaba orando normal, como una hora, súplica, orando, Señor. Esté atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Ahí se pone la cosa maluca. Me conmuevo. ¿Y por qué? A causa de la voz del enemigo. Escuchen. A causa de la voz de lo que dicen de mí. ¿Qué pasa cuando tú escuchas que alguien habló de ti? Eso es un impacto bravo, y sobre todo cuando es un miembro de la congregación o un amigo, entre comillas, amigo o amiga, entre comillas, de la voz. Alguien dijo de mí, por opresión del impío, el mundano que habla feo, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿No sientes que eres perseguido por algo injusto? Mi corazón está dolorido dentro de mí. Oh, mire lo que dice, el corazón, algo patológico, algo psicopatológico, perdón, algo que el corazón duele. Cuando el corazón suena así duramente, dura fuertemente, y terrores de muerte sobre mí han caído, angustia existencial ya, terrores de muerte,
temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, quien me diese alas como de paloma volaría y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. ¿Qué está diciendo aquí este hombre? Es el pensamiento, porque aquí es David. Aquí quien habla es el masquil o el poema de David. El poema de David está diciendo, quiero huir, quiero largarme, quiero ir lejos donde nadie me conozca, quiero salir de este momento. Dice Jenny, desesperación, claro. ¿Y por qué? Porque se sentía perdido, hundido por tanta criticadera, por tanto señalamiento, por tanto hágale y dele, y dele. Llega un momento, no puedo más, me quiero ir de aquí. Y quería escapar. ¿Quién me diera alas de paloma descansaría y me iría al desierto? ¿Cuántos queremos a veces estar en lugares donde nadie nos conozca? Por allá en un monte, escapar de tanto ruido. ¿No les ha pasado? No se hagan los fuertes. Y digo, yo no. A mí también ha pasado, a todos nos ha pasado. Uf, yo quiero tirar la toalla, quiero tirar esto ya. No aguanto más tanta cansadera aquí. No, y así dijo David. Pastor, por favor, me está pegando muy duro. ¿Cómo, mija? Me está pegando muy duro, me está tirando mucha piedra, me están cayendo en toda la frente. Ya, tranquila. Entonces, no, hermanito, me refiero pues que excelente, que eso es verdad, lo que a veces uno vive. Sí, estoy hablando de vivencias existenciales que nos pasan a nosotros. Y esto me interesa que ustedes lo tomen en el sentido bueno para saber una salida cómo es, porque toda crisis tiene una salida. La crisis en japonés es oportunidad. El símbolo de crisis en Japón es oportunidad, una nueva alternativa, un nuevo camino, un nuevo renacimiento, una nueva esperanza. Eso es crisis. No para que te hundas, no para que te acomplejes, no para que abandones, no es para que tires la toalla, no es para que des la espalda y te largues, es para que enfrentes la crisis y primero la realidad, aceptar lo que se vive en ese momento. Es el manejo de las crisis existenciales, porque aquí este hombre estaba deprimido ya, quería huir y terrores de muerte sobre mí han caído, me van a matar, me van a matar. Entonces ya eso lo asustó, lo puso nervioso, lo puso triste y ya el corazón empezó a palpitar. ¿Y acaso eso no da infarto? A mucha gente no le da infarto. Hoy estaba escuchando la noticia que la mamá que vio al muchacho que lo hirieron no se murió de infarto allí. Y el otro también. Hoy hubo muchos muertos de infarto. Hoy un amigo mío murió de infarto. Un conocido mío murió de infarto. Deprimido, estaba deprimido. Estaba deprimido. Hermano, eso está pasando mucho hoy en día. El Señor nos ayude, nos guarde, nos proteja el Señor para tener una salida. Es el momento de cuando está en esos estados. ¿Y qué hizo Elías cuando estaba allí? ¿Qué hizo Elías? Se metió en una cueva, se fue a Oreb, al desierto, y se metió en otra cueva. Salió de una y se metió en otra. ¿Ven la lectura? La lectura es esa. Elías, Dios dice, ¿y qué haces aquí? Le dio comida y se fue por otra parte y también se escondió, siguió escondiéndose. Siguió huyendo. Y Dios le dijo otra vez, ¿qué haces aquí? Y el hombre estaba en un estado de depresión profunda. Él no va a caminar como que a distraerse, porque cuando hay un momento uno puede distraerse, correr, ir a una cafetería, hablar con un amigo, distraerse, y bueno, ya como que otra vez vuelve. Pero él estaba asumido en una angustia existencial. Entonces, esa sensación de crisis no tiene sentido la vida para mí, no tiene valor la existencia, lo que he hecho no vale la pena, me critican, me señalan, nadie me quiere, nadie me ama, no me valora. ¿No te ha pasado? Y a veces eso no pasa en los adolescentes de la iglesia. El bullying que se hace en los colegios a veces no es en la iglesia. El bullying a veces en la iglesia. El bullying evangélico. Sí, es peor. Sí, hermano, más peligroso. ¿Cuántos adolescentes han ido a la iglesia por ese bullying? Y uno dice, no, es que es inmaduro. Inmaduro. Analiza el tema. Hola, ahora que te veo a ti tomando, yo no sé dónde puse mi cosa caliente. Pastor, el Salmo 55 lo escribió David cuando estaba en la cueva de Murá, que lo estaba persiguiendo el rey.
Saúl para matarlo. Sí, claro, esta es la experiencia que él tiene acá, claro, esa es la experiencia de él, que la vida no tenía sentido y querían matarlo, claro, claro, así es. Y después cuando él reflexionó que ya, hermano, el desahogarse, uno tiene que a veces desahogarse. ¿Sabe qué hago yo? Me voy solo y empiezo a llorar y a gritar solo. ¿Sabe cuando yo me siento así? ¿Sabe qué hago? Me voy a un lugar solo y allí lloro. Allí yo hago así y hablo solo y descanso. ¿No te ha pasado? Dime la verdad. Sí, que por ahí bien lejos, hermano, lo llegan a escuchar a uno y lo mandan es por ahí para el manicomio a uno. Ponen en disciplina. Lo ponen en disciplina en la iglesia. Lo ponen en disciplina uno y otro para estar loco. Pero eso es parte del desahogarse, porque estamos tan llenos como una olla de presión. Vea, somos a veces una olla. Ustedes las hermanas que cocinan, yo también cocino, a veces esa olla de presión está que revienta y a veces así no estamos como olla de presión, que reventamos. ¿Eh? Eso nos pasa. Y eso le pasa a mucha gente en la congregación, que uno no sabe las situaciones que está viviendo allí internamente en sus congregaciones, o con sus maridos, sus esposos o sus hijos. Uno no sabe, cada persona es un mundo, como se dice, es verdad. Pero es donde la sapiencia del siervo, del consejero, el consejero debe usar hoy, pastores y pastoras y hermanas, el discernimiento, no la sospecha. Uy, me parece que no, es el discernimiento espiritual. Me desahogo con la almohada. Claro que dice, claro, se desahoga con la... Llora allí en la almohada solito y uno necesita desahogarse. Uno dice, me tomo un tinto sola. Está bueno. No. Claro, eso nos indica que somos, ¿qué? Humanos. ¿Cierto? Somos, ¿qué? Seres humanos de carne y hueso. Somos así, hermanos. Pero David dice aquí, el verso 16 del Salmo 55, en cuanto a mí, cuando él ya se desahogó, que ya mejor yo digo de todo, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Ve, ¿qué es clamar? En voz en cuello, gritar. Desgarrar la voz. ¿Cómo? Desgarrar el alma. Desgarrar el alma. ¿Qué dice Luzmeri? Sí, hermano, alzar la voz. Levantar la voz. Sí. Bueno, personalmente me ha tocado hacerlo, hermano, en momentos angustiosos. Amén, Luzmeri. ¿Qué dices? Sí, que personalmente me ha pasado, hermano, en esos momentos de angustia, esos momentos que uno no sabe ni para qué hacer, ni para dónde echar, hermano, ahí, en ese momento hay que alzar la voz, hermano. Personalmente me ha tocado irme para el patio, alzar la voz, llorar y como que reclamarle al Señor, hablarle, bueno, y el Señor ha ayudado en nuestras vidas. Eso tiene un mecanismo de descanso, hermana, y psicológicamente y espiritualmente le cuento. Sí, Señor. Eso es verdad, porque mientras uno resiste y esconde, peor, porque es una presión que uno tiene interna. Acá hablo de María Magdalena, de María la Madre. ¿Quién fue el que escribió que por estar poniendo cuidado a la hermana Luzmeri, alguien escribió de María, desahogó, lloró, ¿quién fue escribió ahorita? De María. ¿Quién fue el que le escribió que no alcanza a leer bien? Y eso, gracias, Adrianita. Lloró hasta descansar. Es que uno descansa con el lloro. Hermano, no sea tan llorón, que no sea tan llorón. Es normal en la vida, pasa que uno, hermano Juan Carlos, a veces uno como hombre no quiere que lo vean llorando. Yo soy fuerte. Tiene que también llorar, hermano. Uno es así, Héctor, uno también tiene que llorar. Aquí los varones que están acá, uno tiene que a veces derramar y llorar para desahogarse. Porque no aguanta. Amén, pastor, amén. No aguanta. Si el hombre perfecto lo hizo, porque él sintió lo que usted sintió, él vivió lo que usted vivió y que viven los hermanos hoy en día, los creyentes, esos adolescentes que viven en este mundo presionados en el colegio, en la universidad, presionados a toda hora, con tantas cosas que esos muchachos son presionados en este mundo, y van a la iglesia a encontrar alegría, solaz y esperanza. Bueno, lo que diga, la iglesia es un lugar
de fortaleza, de alegría, de esperanza. La gente va al culto a buscar compañerismo. Vean, 3 cosas tiene la iglesia en el mundo que hacer. Las 3 cosas principales tiene la iglesia. Número 1, una función de la iglesia fundamental, la adoración al Señor. La iglesia debe aprender a adorar, a alabar al Rey. ¿Ok? 2, la coinonía, la comunión. La iglesia aprendió la coinonía. Vean las cartas apostólicas. Coinonía, comunión, fraternidad. La iglesia es un cuerpo que debe ser fraterno, una coinonía, una armonía. Una armonía. Eso hay que trabajarlo duro. La armonía, el compañerismo. Y 3, el querigma, la proclamación, el predicar la palabra. 3 funciones, de ahí dependen otras. Pero las 3 principales, la adoración. Segundo, la coinonía, la comunión. Tercero, querigma. Entonces, en la comunión, que es la segunda, es donde uno debe fortalecer más la iglesia, la armonía entre los hermanos, que nos sintamos, wow, apoyados, ese abrazo, una vez se necesita que alguien lo abrace. Bien, hermano, gloria a Dios. Uno necesita a veces eso. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Esa seriedad, Dios lo bendiga. Suéltese. Un abrazo lo dice todo. Jenny, por dice raso, es abrazo, Jenny. Abrazo. Un abrazo. Sí, amén. Uno a veces necesita, amén, hermano, pero a veces uno como que, Dios lo bendiga, amén. Y hay hermanos así, amén. Uno debe sentirse como parte de esa iglesia. Yo soy parte de este grupo. El grupo nos apoya, el grupo va junto, el grupo, esa coinonía. Me gusta este coro que dice, yo lo que está mucho en las congregaciones que he pastoreado, no hay un saludo tan lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice, pero con ganas. Dios te bendiga, que se sienta ese Dios te bendiga. Hoy lo hacemos por protocolo. Dios te bendiga, ni decimos Dios te bendiga, no te bendiga. No sale, no sale. Se ha perdido la esencia del saludo, la esencia, y parece no importante, pero es fundamental. Porque el ser humano necesita eso. Por eso hay coinonía, fraternidad. Y eso lo necesita mucho. ¿Ven? ¿Por qué Dios quiere que hable de congregación, de asamblea? Porque es eso, reunión de gente, donde nos saludemos, donde nos abracemos, donde sintamos el calor humano, porque eso lo necesitamos todos nosotros. Es parte de la existencia humana. Es parte de la vida del ser humano esa parte. El saludo cristiano como debe ser en el culto, en la entrada del culto, en la salida del culto, el saludo fraterno, la palabra de ánimo a los hermanos. Claro, el ánimo, eso. Miren, este mundo tan lleno de problemas, cada día, vea, noticias grises, noticias feas, muerte, violencia, de todo ahí que este mundo que uno le quiere escuchar noticias, ¿verdad? Todos los días esta sociedad anda peor. Y en la iglesia, no encontramos tampoco, sino otras cosas. Tenemos que cambiar, que la gente vea que en la iglesia hay esperanza, que haya esperanza en la congregación, que es diferente. No una recocha, sino que es diferente la cosa. Alegría, a pesar de los problemas, que hay gozo y paz. Entonces David vivió eso. Amén. Ahora vamos con el ser excelente, con el ser maravilloso. ¿Sintió o no sintió? Lucas 22. Vamos allá. Estamos hablando de las crisis existenciales y lo que dice la Biblia, lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasó a ellos. Por eso la Biblia es tan linda, la Biblia que no oculta nada, dice lo que es, así como está, lo escribe Dios para que lo entendamos. Lucas 22. ¿Por qué escogí Lucas? Porque aquí hay una cosa interesante, algo que no dicen los otros evangelios. Lucas como médico vio algo diferente. No olviden que Lucas fue médico, tenía algo de percepción de la naturaleza humana, ¿no? El médico Lucas. Verso 39 de Lucas 22. Y saliendo se fue como solía, era costumbre del Señor, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia, como un tiro de piedra, como a 20 metros, 30 metros por allá. Un tiro de piedra más o menos, usted tiene una piedra, ¡guau! Tira una piedra y cae como a 20 metros. ¡Guau! 30 metros, una piedra. Eso es un tiro de piedra, a esa distancia. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le aparecieron un ángel del cielo que lo fortalece, para fortalecerle. Necesitó un ángel. Ojo, a veces necesitamos a alguien que nos fortalezca. A veces necesitamos a alguien que nos dé una palabra de ánimo. Hasta el Señor necesitó un ángel. ¡Ey! El Señor lo necesitó también. Oh, a mí nadie me ayuda. Yo soy fuerte. A mí nadie. Conmigo nadie. ¡Que no! ¿Cómo que no? A mí me preocupa esa gente a mí que hace que se hace muy fuerte, ¿no? Inexpugnable, que se hacen los intocables. Eso me preocupa a mí algo. En eso que ella sí, problemas grandes hay. Más problemas hay. Eso es orgullo, pastor, ¿verdad? Eso pasa por orgullo y por todo, por soberbia, prepotencia, de todo. Y eso es pecado ante Dios, creerse prepotente y saberlo todo y intocable. Eso es pecado ante el Señor también. Hasta el Señor Lucas dice aquí que un ángel vino a fortalecerle. Humano, sentido de humanidad, necesitaba un apoyo, ánimo. Piense qué le diría ese ángel. A ver, póngase a pensar. Ese ángel, ¿qué le diría al Señor? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo fortaleció? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fortaleció al Señor? ¿Cómo lo fortaleció un ángel? Un abrazo. Estoy contigo, no estás solo. Estoy para apoyarte. ¿Sabes qué? A veces uno necesita una persona al lado de uno. A veces ni le hable, pero que está al lado de uno. La misma compañía ayuda. Se hace uno diciendo, no estoy solo, alguien está conmigo. Alguien va conmigo en la vida del correr, a cada momento dándome... Hoy estoy cantando mucho, hoy estoy cantando. Hoy me vuelvo lírico, me he vuelto lírico, cantante, poeta, de todo. Pero es que así es la vida. ¿Qué más le diría ese ángel al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué vino ángel a fortalecerle? ¿Qué tipo de fortaleza le dio? Si él era Dios hecho carne. Era Dios hecho carne. ¿Qué tipo de fortaleza le dio? Vamos adelante, lógralo. Ese es tu trabajo. A eso viniste a la tierra, a poner tu vida por ellos. No te dejes, tranquilo. ¿Qué le diría ese ángel al Señor? ¿Qué tantas cosas le diría? Porque vino aquí a fortalecerle. Y era Dios hecho carne, ¿no? Pero necesitó a alguien que lo fortaleciera. Si él tuvo necesidad de eso, ¿cuánto más ustedes y yo? ¿Cuánto más los hermanos de la iglesia que sufren solos? ¿Cuánto más los creyentes, los muchachos de la iglesia? ¿Cuánto más esos hermanitos? Como humano se sentía solo. Claro que se sentía solo. Que la Biblia nos está diciendo eso. Se le apareció un ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, agonía existencial es un estado depresivo excesivo. Agonía. Voy a morir. Voy a entregar mi vida. Voy a sufrir, me van a hacer de todo, me van a pegar, me van a humillar, me van a escupir, me van a jalar, me van a hacer de todo. Él sabía lo que le venía. La agonía de, ¿me viene todo eso? ¿Me viene todo eso? Se estaba en agonía, extrema depresión. Y oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor como grandes gotas de sangre. Si se sentía el dolor que iba a padecer por nosotros. Sufrió. Lo trataron como un vil pecador, no siendo pecador. Ansiedad, pastor, ¿sintió ansiedad?
ansiedad, depresión, ansiedad, estrés, de todo. Porque como Lucas es médico, Lucas detectó que esa angustia existencial, esa angustia de ansiedad produjo esas grandes gotas de sudor como grandes gotas de sangre. El sudor excesivo. Cuando usted está nervioso, hay personas que cuando están nerviosas sudan, ¿verdad? Usted va a una entrevista y suda, ¿cierto? O cuando va a un momento de crítico, ¿cuánto siente sudor a veces cuando es un momento difícil? Una situación, uno suda, ¿verdad? Es la transpiración. Suda tanto en lo que transpira. Transpira, es el miedo. Eso significa miedo, o sea, corporalmente uno siente eso. Pero en el Señor no fue excesivo, aquí fue excesivo ese sudor. Fue demasiado. O sea, que la crisis que tenía el Señor, terror para sudar sangre, era un terror, claro. Entonces, hermanos, si el Señor pasó por allí que nos dice el texto, esa crisis, las crisis, tenemos que pasarlas de una manera tal que nos desahoguemos muchas veces como podemos desahogarnos y entrar en esa consideración de que la crisis, aceptarla como crisis, aceptar la realidad primero, aceptarla. Segundo, que es una oportunidad para un cambio. Y tercero, un nuevo comienzo. Crisis no es señal de derrota, es señal de oportunidad. Y a los hermanos hay que pastorearlos así, cuando están en derrota, en crisis. Es señal de una nueva oportunidad para tu vida, de un nuevo comienzo, de un nuevo camino que se abre. Eso es la crisis, no es derrota. No es pesimismo, no es acabar con todo, no es salir corriendo aunque tengas ganas. Uno tiene que ser consciente, sí, lo sentí, claro que lo sientes. No, hermano, yo no siento nada, es que yo soy fuerte, fuerte y por dentro se está muriendo. Fuerte y por dentro está llorando. Para que no lo vean, para que no digan nada. Entonces esas etiquetas que manejamos, esas etiquetas no sirven para nada, esas etiquetas. Porque a veces nosotros tenemos unas etiquetas y unos protocolos. Olvídese, si es humano. Si la Biblia habla de que Jesús sudó y Jesús tuvo miedo, el Señor tuvo miedo y temor. Él lo dice allí. ¿Cuánto más nosotros? ¿Entiendes? ¿Cuánto más nosotros sentimos miedo y temor? Entonces, hermanos, las crisis sí se viven, sí son reales. En edades juveniles se viven crisis. En edades de adolescencia se viven crisis. El joven quiere ser independiente, más autónomo. Estaba leyendo un artículo científico que decía que el cerebro humano a los 12, 13 años sufre un choque, sufre un cambio, donde el joven quiere ser independiente, autónomo, criticón, no traga entero. Y que ya el modelo no es el papá ni la mamá, el modelo es un héroe diferente, esos son sus amigos, que buscan los amigos. Pues el muchacho quiere estar en la calle, que no quiere estar en la casa. Entonces búsquele amigos en la iglesia, búsquele amigos sanos, porque él ya quiere cambio. Te sufre una crisis del cerebro, que es un choque que sufre el cerebro allí a los 12, 13 años, cuando el mundo a uno se le voltea. A usted no le pasó. Juan Carlos fue complicado, me imagino, a los 12 años o 13 años. Juan Carlos fue difícil, me imagino. ¿Cómo te ríes, Egna? Uno a los 13 años, 14, bravo. Ese momento fue bravo. Yo recuerdo mi juventud. En la iglesia la pasé, pero fue duro. Dios mío, santo Dios. Y más estando uno en noveno y décimo de bachillerato, peor todavía. Ay, Dios mío. Entonces, hay que buscar las maneras para que ese joven se sienta que ese mundo que le cambia no tenga esa revolución para que se nos pierda, sino para ganarlos. Entonces, involucrarlos en actividades propias en la iglesia, actividades de la juventud, de los adolescentes, donde haya actividades musicales, cantos, alabanzas, retiros espirituales, recreación, cosas así, comidas, reuniones, hermano, porque el mundo a esa edad está revolucionado. A veces que ore, ayune, sí señor, ore, ayune, pero hágale otras cosas, hágale otras opciones a ese muchacho.
porque el día menos pensado se revienta. Dice, ve y no sirvió tanto ayunar y tanto orar. ¿Qué le pasó? Porque necesitaba atender otras necesidades. Que ahora vemos en la pirámide de Maslow. Ahora vemos esas necesidades propias que usted tiene y yo tengo. Parte de lo espiritual, hay otras necesidades humanas que tenemos nosotros, que el pastorado, usted como pastora, como líder y consejeros, debemos conocer qué es el ser humano allí, a quién tenemos al frente, allí en la congregación, a quién estamos cuidando, a quiénes estamos cuidando. Entonces la conferencia te dice etapas de la vida, las diferentes crisis, cómo enfrentarlas, la oportunidad, la opción, enfrentar la realidad. Sabemos que vivimos una realidad. Yo vivo esa realidad. Como decía el filósofo español Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Sí, mire sus circunstancias, identifique las cuales son y mire cuáles son sus fortalezas, sus puntos fuertes. ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles? ¿Qué lo sensibiliza usted y qué lo pone energúmeno, raro, enojado? ¿Qué te enoja? Uno tiene que conocerse. Uno tiene que conocerse quién es uno. Así es. Porque uno se conoce, dice el texto sagrado, nadie más se conoce sino uno mismo, dicen Corintios, uno mismo y Dios. Yo a usted no lo conozco ni usted a mí, yo solamente me conozco, usted también. Entonces hay que buscar los datos fuertes que tenemos nosotros. Este tema a mí me apasiona porque este tema nos brinda una realidad de vida diferente. Que somos seres humanos, que aún así Dios pensó en nosotros. Aún así Dios nos amó. ¿A qué más? Aún así Dios nos tiene misericordia. Así tan complejo como somos nosotros, tan complejo como somos, Dios así quiere trabajar con nosotros. Imagínense cómo Dios se arriesga a trabajar con gente como uno. Es un riesgo. Pero ¿sabe qué dice Dios? No tengo más porque no puedo utilizar los ángeles, sino a esta gente. Tengo que utilizarlos porque tocó. Entonces por eso dice, bástate ¿qué? Mi gracia. Mi gracia. Eso significa, digo Dios, no tengo que más, no cuento con más nadie, sino con ellos. Entonces bástate mi gracia con ellos. Es por gracia. Lo que usted hace es por gracia de Dios. Porque Él le da la capacidad para hacerlo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar ahora de las necesidades propias. Vamos a un nivel, vamos a profundizar un poquito. Hay un video que tengo allí preparado y una pirámide aquí, una cosa color, que yo creo que Adriana lo tiene por allí, pero antes de eso quiero escuchar sus aportes. Hacemos un break. Quiero escuchar ya hablé bastante. Hablé de Elías, hablé de David, hablé del Señor Jesús. Quiero escucharlos. Un aporte, una idea. ¿Qué piensan de las crisis existenciales como las he presentado? ¿Qué aporte da usted? Que me sirva a mí, que le sirva a otros. Hermano, de la crisis, de todas las crisis, o sea, que pasamos como humanos, el fin de todo es buscar la presencia de Dios y poner todas nuestras cargas en Él. Ahí está la solución de todo, o sea, eso da a entender usted en la enseñanza, o sea, sí, que nos aferremos al Señor en las dificultades. Con una metodología diferente, con unas formas de desahogo diferentes, que nos ayuden a encontrarnos como seres humanos. Porque a veces pensamos que somos tan espirituales que nos da pena hacer eso. Nos da pena que nos vean llorar, nos da pena que nos vean gritar, nos da pena que nos vean hacer, que nos abracen, nos da pena eso, que nos crean que somos débiles, pero sí somos débiles. Es que nos da pena que piensen que somos débiles. ¿Y qué somos entonces? Somos barro. Ahí está. Somos polvo, ni barro, somos polvo. De todo, mano, eso es lo que somos débiles, pero no, tenemos una faceta, yo soy fuerte, inamovible. ¿Qué inamovible? Cuando te venga y vas a ver lo que te va a pasar. Sencillamente que uno está por gracia en este camino. Ve, Mónica. ¿Qué? Dime, Gisela. Pero yo tengo una pregunta. Yo sé que uno lo que tiene que buscar es de Dios, ¿cierto? Pero no sé si, o sea, porque es que hay veces que ocurre esto y
y las personas ni siquiera para arrodillarse pueden, o sea, es un estado tan crítico que no se logra ni, o sea, que ni para arrodillarse a orar encuentra como sosiego. No sé, pues allí esta parte, ¿cierto? Yo quiero Paraliza a la apostar persona. Sí, algo señor, acá en paraliza. Dos Quebradas, Risaralda, Sí, señora, es en Dos verdad. Quebradas, Risaralda, Ajá. una esposa de un pastor, ella empezó con una crisis debido a los problemas en la iglesia, que esto, que lo otro. Y mira, hermano Eduardo, que ella entró en una crisis tan tremenda que la hermana un día amaneció y se echó a perder. Y esta es la hora que allá no la han encontrado. Y en todo lo que es en Los Quebradas hay carteles por toda parte de ella. Y lleva ya muchos meses perdida, porque ella entró en un estado y ella era normal, como todos nosotros, hermano. Y ella llegó en un momento que ella ya no dio más. Y el pastor se llama David. Y la hermana que en estos momentos ella está perdida y es madre y todo, pero ella como que perdió la noción del tiempo. Entonces, es una situación demasiado, o sea, es un estado muy crítico, sí, o sea, es algo muy delicado. El estado existencial, y Gisela, es tan duro. El estado de crisis, cuando llega un momento que se llama depresión, cuando llega ese momento de depresión excesiva, el ser humano queda suelto, queda en el aire, queda a expensa de cualquier cosa, de volverse loco, perder los sentidos, puede volverse loco, puede causarle un infarto, puede colapsar. Esa hermana colapsó, perdió el sentido, porque las depresiones, entonces, ¿qué causan? Pérdida de todo, del autocontrol, del dominio de la persona. No tiene dominio de nada, no tiene dominio de su cuerpo, de su mente, pierde el dominio, el control. Sufre un shock extremo y eso pasa cuando no se maneja eso. Es tanta la angustia existencial que por eso algunos terminan quitándose la vida porque pierden todo sentido de arraigo de este mundo. Ni sirve mamá, ni esposo, ni hijo, ni nada. Pierde sentido. Y el enemigo encausa eso. Es donde el enemigo aprovecha eso para llevar a la persona y empujarla. Porque el enemigo ahí aprovecha y lo empuja. Por eso fue que vino el ángel a ayudar al Señor, porque estaba en un momento extremo. Por eso fue que el Señor le mandó a Elías el uno y lo otro, le mandó auxilio para ayudarlo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque en ese momento necesitamos un tratamiento diferente, un acompañamiento con gente que realmente entienda. Porque a veces uno dice, miren lo que es, esa hermana sí es débil, esa hermana no puede con eso, ore y ore y ore, hermana. Necesita otro tipo de apoyo. Necesita otro tipo de apoyo. Pastor, lo que le pasó a la hermana fueron demasiadas emociones encontradas, demasiado. Sí, señor, un exceso. El exceso de emociones, ¿verdad? Que la llevaron a una crisis de existencia y tomó un camino donde ella, pobrecita, no aguantó, colapsó, su vida colapsó. Colapsó. Y que dice, la hermana está perdida, perdió el sentido, Y eso... Hermano, hay personas que le llaman a eso mentes débiles. ¿Qué piensa usted de eso? No, todos tenemos mente débil. no todo, yes. No todo el mundo tiene mentes débiles, no, sino que la crisis lo lleva a eso. Y eso depende, sí es cierto, depende de la personalidad de cada ser humano, eso depende de la personalidad. Hay gente que tiene un grado de limitaciones para esas cosas. Hay unos que, eso se llama resiliencia, ya llama hoy la nueva psicología positiva, de levantarse de la pérdida y dominio. Y por eso esa persona necesita un cuidado más especial. Ese es el punto. Cuando uno conoce a la persona, necesita un cuidado más especial cuando son así. Cuando son así, necesitan cuidarse más, ayudarlos más especialmente. Dígame. No, hermano, yo pensando de pronto lo que a veces con el ejemplo que nos da nuestra compañera acerca de esta hermana, esta esposa de pastor, sería que ella necesitó como hablar con alguien, expresarle la situación por la que ella estaba viviendo. Tal vez ella se sumió en su situación, no habló con nadie, no le comentó su situación a alguien.
y ni a su esposo, a nadie, y eso la llevó a esta condición, a sentirse así, Sí, señora. o a, Sí, a perderse, como estamos hablando. nosotros a veces necesitamos que alguien nos escuche sin criticarnos, sin señalizarnos, sin objetarnos. Necesitamos el don de la escucha, el don de saber escuchar sin estar prevenido, sin juzgar y sin condenar. Esa es un don. Ya vas, ya que me pidió opinar, puede opinar ahora. Claro que sí, que dice aquí, el hermano que pidió, la hermana puede opinar. A veces necesitamos lo que dice la hermana Rosemary, que alguien nos escuche. ¿Sí, Adriana? Adriana, puedes opinar. Adriana, ya que dices esto, me acordé de la lectura que ustedes tienen allí. Los invito a leer lo que Adriana les mandó. Dice aquí en una de las páginas algo que tocó a Adriana y tocó a Carlos, Mary y los demás. Dice aquí, cada vez deambulamos más por no lugares. Escuchen la frase, por no lugares que son espacios sin identidad ni historia. Tenemos hoy en día grandes superficies, grandes aeropuertos, grandes centros comerciales, grandes supermercados, pero estamos solos. Y estamos en iglesias grandes y estamos solos. No es tanto el tamaño de números, es la forma como acompañamos a la gente. Es la forma como estamos con el ser humano. Porque se sienten solitarios, grandes espacios, pero solitarios. Lo que pasa en el ser humano, soledad. Se sienten solos, pero multitudes. Por eso digo, cuando estaba con las multitudes, el que me quiera seguir, sígame, individualizó. El que me quiera seguir, ¿de acuerdo del texto? Grandes multitudes iban detrás del Señor. Se devolvió y dijo, el que me quiera seguir, de a uno solo necesito, no tanta gente, de a uno, vea, de a uno. Sígame. Porque es el individuo, es la persona, es el ser humano, es ese ser humano. Entonces, aquí me acordé del texto que está aquí, a veces, como un dicho africano, los africanos dicen, los blancos tienen relojes, pero no tienen nunca tiempo de nada. Los blancos tienen relojes, pero no tienen tiempo, dicen los africanos. Así pasa. Entonces, vivimos esta crisis existencial que nos está tocando porque estamos en el tiempo, en problemas de la mente. Por eso dijo Jesús, y amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Hoy en día hay que trabajar la mente de las personas como un campo donde también el enemigo quiere pelearlo, el campo de la mente. ¿Ok? Se me olvidaba un caso. No sé quién más va a intervenir porque ahora que Mónica dijo algo así, voy a hablar. Se me olvidó, no sé, ahora lo recordé. ¿Quién fue el que me hizo recordar? Uno de ustedes me hizo recordarle aquí esto. El tema de la crisis de José. Esa historia a mí me fascina. Y sabe, cuando la leo y hasta la veo en televisión, me hace llorar esa historia. Esa historia sí me hace llorar a mí. Y yo les digo, yo lloro leyendo eso una y otra vez. Y cuando lo veo en película, lloro más. Porque a mí me gusta ver películas cristianas, de las buenas, a mí me gusta verlas, me agrada. Y yo lloro, ¿sabe?
El corazón se me vuelve como así, no sé, raro. Pero esa historia de familia de Jacob es una historia dura. En esa historia hubo duelo, traición, envidia, amargura, rabia, de todo hubo en esa historia. Es una familia no ejemplar, familia problemática. Y aún así Dios trabajó con esa gente. Génesis. Capítulo 37. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había moradores, cuando había morado su padre, en la tierra de Canaán, prometida tierra. Y dice aquí un anuncio interesante. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Sabe lo que significa eso? Ese título. Esta es la historia de la familia de ¿quién? De Jacob. Es como decir, esta es la historia de mi familia. Este es el pasado de mi familia. Esta es la historia de mi familia. Y la suelta así la Biblia, así la suelta, la va soltando así, la va soltando. Sin rodeos, la va soltando. Siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas José con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José a sus padres la mala fama de ellos. José era eso, sí. Informante el papá, el niño mimado y el niño consentido de la casa. 17 años, ¿no? Plena juventud, pleno furor, todas las fuerzas y el joven José. Y el mimado del papá y la mamá, el mimado. Le contaba todas las travesuras. Todas las travesuras. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Se va tejiendo la historia. Se va tejiendo la historia. El papá consentía que su niño mimado le contara todas las travesuras de los hermanos de él. Venga, mijo, cuénteme. Cuente todo lo que hacen sus hermanos. Sus hermanos tremendos, crueles, maldadosos. Y para congraciarse con él le hizo una túnica. Una exclusividad. ¿Será que hay hijos exclusivos más importantes que otros en nuestras familias? Parébola eso. Porque hay pelados que se deprimen, muchachas que se deprimen a veces. Es que mi mamá la prefiere más a ella que a mí, es que lo prefiere más a él que a mí. Cosas que pasan en la familia, coja esto como cosas que pasan en la familia que despierta crisis en la juventud, crisis en los adolescentes. Porque hay mamás y abuelos que son así, claros, prefieren más al uno. Y a algunos le dan más palo que a otro. Uno le da más garrote que a otro. O lo controlan más, o le ponen más normas. Oh, y a otros son flexibles. Y con otros, déjelo que haga. Y con otros, venga para acá. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice la Biblia. Esta es la historia. Y amaba más a Israel. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos ellos lo aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Se perdió las relaciones de amistad, de compañerismo, de hermandad. Le hablaban con grosería, le hablaban con violencia. No lo querían, entonces ya lo estaban aborreciendo. Ya que Jacob tuvo la culpa también. Jacob tuvo la culpa. Todo ese enredo de la familia. Ahí la Biblia te está diciendo algo. Allí hubo problemas. Se presentó ya la crisis. Aborrecer al hermano menor. No lo querían, no lo aceptaban, lo rechazaban. Entonces, ¿había crisis o no había crisis? Una crisis brava. ¿Quién la originó? ¿Quién la originó? Dime, Mónica. Los padres, hermano. ¿El viejito? Dice que lo tuvo en la vejez. Jacob.
Ahí está, por preferencias. Eso es lo que me gusta de la Biblia, de las Escrituras. Que las cosas que empiezan mal gestadas por causa del hombre, Dios las va desarrollándose al final para bien. Escuchen esto, que las cosas que empieza el hombre tejiendo malas, que las va volviendo malas, como Jacob y toda la trama esa, Dios las va desenredando al final. Acuérdense de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. Uno a veces ni sabe cómo va enredándose y Dios lo va desenredando por allá. Uno enreda y Dios desenreda. Esa es la forma que Dios actúa. Y aquí fue encaminándose una trama muy peligrosa, muy violenta. La túnica de colores, el pleito tuvo sueños, se lo dijo el papá. Cuando José dijo el sueño, que los hermanos se pusieron enojados, que los enardeció, dice que Jacob escuchaba eso y guardaba y meditaba en esas cosas. En vez de decirle, ve, mijo, no cuente esos sueños, no los cuente a sus hermanos, que los va a poner contra usted. No deje contar esas cosas, hombre, evite eso, no puede regañarlo. No hizo nada. Y aún él se enojó. ¿Cómo así que yo voy a inclinarme a usted también, mijo? ¿Cómo así? Que no sé qué. ¿No entendió? Entonces, la trama se fue poniendo más gruesa. Ya el desenlace que hubo después, la historia desgarradora, que lo llevaron y lo metieron en la cisterna y lo vendieron y todo ese tema, y lo pasaron allá y fue a pararse allá a ser sirviente. Esa historia tan dura de la calumnia que le vino, a ese hombre le vino de todo. Le vino de todo y le pasó de todo en la cárcel. Claro, bueno, es una tipología del Señor, pero la vida de él fue fuerte. La vida de él fue fuerte. Y Dios fue conduciendo toda esa historia dura, difícil de este hombre hasta que perdió madurez. Llegó a la madurez, porque es muy joven, tuvo esa experiencia. Llegó a la madurez, llegó al momento indicado donde él pensó, escuchen eso, pensó un momento José, estando en Egipto, ¿qué pasaría con sus padres y sus hermanos? Era la segunda persona más importante de Egipto. Yo les pregunto a ustedes, ¿José pensó en sus hermanos y su papá en ese momento cuando estaba en la gloria en Egipto? ¿O fue cuando sus hermanos vinieron, que lo reconocieron, porque ni lo conocían? Se había hecho tan egipcio, que el hombre ya estaba en su cuento metido. ¿Qué piensan ustedes que José no pidió permiso al faraón para ir a ver a su papá, a sus hermanos? ¿Por qué no hizo eso antes? ¿Tenía rabia o no tenía rabia? ¿Tenía enojo o no tenía enojo? ¿Qué emociones tendría José para eso? Tuvo que Dios coger la historia y voltear la historia y permitir hambruna en la tierra para canalizar su plan estratégico para que este hombre al final entendiera. Ahora entiendo, escuche, ahora comprendo. Al final. ¿Recuerda por allá que digo en Génesis? Al final, ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Cierto? Por aquí lo tengo anotado. ¿Dónde lo anoté? Por aquí lo tenía anotado. Ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Cierto? Y también dice que cuando José le perdonó a los hermanos, también pegó un grito durísimo. En el 50, sí. Gritó, se desahogó. Uh-huh. Se fue a llorar solo, volteó por ahí y fue a llorar solo. Quedó sorprendido de cómo la historia estaba Dios usando esa historia para bien, no para mal. Pero él tuvo que llegar a ese momento de crisis con ellos, de verlos, de perdonarlos, de hablar con ellos, de pensar que le hicieron de todo. Y ahora perdonarlos a ellos, no obstante todo lo que le hicieron.
Eso es una crisis, eso es una crisis, eso es una crisis que vivió allí, fuerte. Una crisis. Perdonar significa perder y donar. Esa raíz, cuando habla del perdonar, partan la palabra, perdonar, pérdida y dar. Uno pierde para dar, eso es perdonar. Cuando uno la parte la palabra perdonar. Entonces, eso fue lo que pasó con José. Perdió ese orgullo, esa fama, esa opulencia, ese honor que tenía, esa raíz que tenía contra sus hermanos guardada, porque él tenía que tener guardado cosas. Por eso dice la hermana, él pegó un grito, él lloró, tuvo que desahogarse para poder, esa tensión que tenía, esa rabia, desahogarse y sacarla. Por eso, cuando uno va al duelo de unos hermanos y los hermanos lloran, no diga, hermano, no llore, hermano, no llore porque él está en el cielo. Sí, está en el cielo, pero él siente el dolor de la pérdida del hijo, de la mamá, del hermano, familiar. Deje que llore. Eso de que, hermano, no llore porque usted es cristiano, déjelo que llore. Hasta Jesús lloró con la muerte de Lázaro, lo quería tanto que se le vinieron las lágrimas al Señor porque sintió tristeza por la muerte de su hermano. Hasta Jesús lloró. Ahora uno no puede llorar, porque es señal de debilidad, porque es señal que no es espiritual, porque es señal de que, ay, ese hermano sí llora, ella pues no tiene al Señor. A veces somos tan espirituales y queremos ser más que Dios que no queremos que nadie llore. Déjelo que llore como quiera, trae su vida y ten su dolor. Si llora de corazón o no de corazón, que lo haga. Pero no podemos nosotros interrumpir el duelo ajeno, porque el duelo trae eso. El duelo es una pérdida, el duelo es una ausencia, el duelo es algo que uno sale de uno. Ese es el duelo, déjelo que sufra el duelo. O el duelo de perder lo que sea en la vida. O cuando alguien pierde un trabajo, siente un duelo. Cuando pierde un semestre en la universidad, es un duelo. Cuando pierde un familiar, es un duelo. Cuando se va un pastor de una iglesia que lo reemplaza, que es un duelo. Y viene el siguiente, no lloren, hermano. ¿Qué? ¿Cómo que no va a sentir duelo si lo querían? Es que no son espirituales. Es que usted para ganarse el corazón de una iglesia tiene que pasar mínimo 4 años, 5 años para ganarse el corazón de esa gente. Antes no lo puede ganar porque está el corazón del otro metido allí. Es algo psicológico. Algo psicológico, que cuando hay un traslado, un pastor se va a una iglesia, la gente siente dolor, porque algo se le quitó y siente la tristeza normal, porque somos seres afectivos, fraternos, y tiene que sentir tristeza porque el otro hermano, ¿cómo siente tristeza? Si llegó el otro, pues es normal que sienta eso, porque lo quería. Entonces, es que a veces tenemos como unos niveles raros como de ser, que creernos tan inexpugnables y tan no sé qué, que no creemos en lo normal. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos ya finalizando. Hermana Adriana, nuestra coordinadora, tenga la bondad y me coloca el video de las necesidades de la pirámide de Maslow, para que los hermanos lo vean y lo escuchemos aquí. ¿Lo puedes colocar? Atención a este audio, a este video que es pequeñito, pero interesante, para ver cuáles son las necesidades nuestras. Aquí ahora que me son de sueldo. Con eso vamos terminando ya. Ahí está, ya viene, ahí vamos. Why are some people blessed by luck, while others are not so lucky? Pay attention to this story. Helen Hadsell was able to win any competition she took part in. Ahí viene ya. Vamos, bájalo. ¿Qué es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa a la conducta humana. La pirámide tiene 5 niveles ordenados según las necesidades humanas.
En la parte más baja se sitúan las necesidades primarias y solo cuando cubrimos esas necesidades podemos subir al siguiente nivel, las necesidades secundarias. Según Maslow, solo en ese momento estaremos preparados para cubrir las necesidades terciarias. Pero, ¿cómo es la pirámide de Maslow? En la parte más baja están las necesidades fisiológicas y le siguen las de seguridad, las sociales, las de reconocimiento y las de autorrealización. Las necesidades fisiológicas son las más básicas, como comer, dormir o vestirse. En segundo lugar, las necesidades de seguridad son aquellas relacionadas con el orden y la estabilidad, como el hogar, el empleo y la salud. En tercer lugar, se encuentran las necesidades sociales, las cuales implican el sentimiento de pertenencia con amigos o familia, así como la intimidad. Asimismo, las necesidades de reconocimiento se centran en la confianza. Ejemplo de ello son las metas personales, los títulos académicos y la reputación. Por último, las necesidades de autorrealización, que se sitúan en la parte más alta de la pirámide, suponen el máximo nivel de desarrollo. Aquí se encuentran el éxito personal, la libertad y los proyectos vitales. Termino. Esto es tan, está la gráfica, la hermana le va a poner la gráfica aquí para que la vean. Esto es tan vital en la vida que el consejero, el orientador, el guiador, el líder, el pastor, la pastora, la hermana, todos tenemos que pensar en ese tipo de necesidades que tienen nuestros hermanos en las congregaciones y la gente que está con nosotros en familia. Porque una necesidad satisfecha lleva a otra. Lleva a otra. Cada necesidad tiene que ser satisfecha en el momento indicado para realizarse, para que el ser humano se sienta contento, se sienta realizado, se sienta satisfecho. Porque hay gente insatisfecha a veces. Porque sus necesidades propias no son satisfechas básicamente en la vida. Algo le falta a ese hermano. Porque hay hermanas tristes, así como que usted las ve cabizbajas, ahí taciturnas, y uno dice, pero tiene todo, tiene comida y techo, pero le falta otra cosa más. Es que dice el papá, es que yo le doy a él estudio, pero seguramente le hace falta pertenencia, seguridad, reconocimiento, que lo abraces, que lo quieras, que diga te quiero, te amo, tú estás conmigo. Hay padres que dicen, no, es que yo le doy comida, soy un hombre cumplidor. Sí, estás satisfaciendo necesidades biológicas, fisiológicas, comer, vestirse. Es que lo he vestido a esa mujer y ¿qué más quiere? Le doy comida. Pero necesita otra cosa también. Por eso este gente triste. Todas esas necesidades que escuchamos en el audio que están aquí, fisiológicas, biológicas, de seguridad, pertenencia, reconocimiento, autorización, el éxito, los proyectos. Una vez quiere un proyecto grande, pasar a otro nivel, un sueño, iniciar algo diferente. ¿Entiendes? Reconocimiento de amigos, que la iglesia lo acepte como persona que es, que la iglesia lo acepte como ser humano que es, que lo ayude en esa parte. Que acepte en su familia también. Que cuando llegó a su título académico, la iglesia ore por él, porque a veces hermanos y muchachos que son bachilleres y terminan el bachillerato y nadie los reconoce nada, nadie, venga muchachos acá adelante por orar, los felicito porque han terminado su bachillerato, su primaria. Acostúmbrese a eso. Yo en la iglesia que he pastoreado hacía eso, quedaba pendiente, decía a una hermana o los encargados, téngame en cuenta quién ganó el año, los de preescolar, los pastores a primaria, bachillerato, los que universitarios, si terminó bien el semestre. Necesito que este domingo pasen acá adelante para reconocerlos, para orar por ellos, que la iglesia reconozca. Tenemos que hacer reconocimiento a ese esfuerzo. ¡Ay, bendito! Eso ayuda. Eso ayuda, porque eso es necesidades sociales, necesidades de reconocimiento, reconozca su logro. Si hay un futbolista, hermano, venga acá adelante, usted es un futbolista, venga, vamos a orar por usted, que Dios te ayude. Y si es un profesional importante en una carrera, un éxito, venga, vamos a
a orar por usted. Reconocimiento que uno hace que es importante. Pero como todo lo espiritualizamos, la gente a veces ya tiene la rutina y no pasa de la rutina. Párenle ojo a eso, póngale cuidado a eso, póngale cuidado. ¿Entiende? Entonces, esa pirámide de Maslow, esa jerarquía de necesidades, de comportamientos no satisfechos, causan crisis. Esos comportamientos no satisfechos causan crisis existenciales. Algo le falta. Uno dice, algo le falta a ese hermano, algo le falta, algo pasa. Necesidades. Tiene otras necesidades insatisfechas que no están cubiertas. Y por eso está así. Puede ser. Puede ser. Entonces, cuando uno tiene esta... Porque hay hermanos desmotivados y jóvenes desmotivados y maduros y ancianos desmotivados. Los ancianos son importantes en la iglesia porque hay que reconocerles en algo a los ancianos que son importantes. Los ancianos de la iglesia que yo pastoreaba les contrataba un carro especialmente para que me los trajera a la iglesia a todos los cultos. Eran los primeros que llegaban. Y había un presupuesto para pagar ese carro y los llevaba y los traía y era necesario traerlos. No los dejaba que vinieran a pie. Me daba temor que se accidentaran o se cayeran por ahí en la calle. Los hacía traer en carro y los mandaba en carro siempre, que vinieran al culto temprano a orar. Para ellos es una delicia estar temprano en la iglesia. ¿Por qué? Porque era reconocimiento para ellos, importante. Y el culto de oración era vital. En el culto de oración eran los primeros que pasaban adelante a hacer oración por la congregación. Los ancianos primero. Eso se llama ¿cómo? Reconocimiento a esa gente. Nunca lo olvidarán a uno, jamás, porque se le reconoció la función propia como ancianos vitales. No tanto como grandes predicadores o alabanzas o cosas así, sino como parte integrante del fundamento de la iglesia, que es la oración. Entonces, a ellos se les permitía esa parte. Reconocimiento a los ancianos. Actividades propias de ellos, manualidades que hacíamos en los adultos, en la obra social, manualidades, vengan los ancianos y una brigada médica para ellos. Venga un médico, un odontólogo, me le revisa, tómele presión, peso a los ancianos, hágale actividades manuales que ellos se les reconozca que son vitales en la congregación. Eso es parte vital del trabajo pastoral, del cuidado a esa edad, lo que se llama senectud, la ancianidad que tanto a veces no reconocemos. Que los tiramos allí, los ancianos, los viejitos, valen mucho en la congregación, son importantes. Todos esos tipos de necesidades, como dice Maslow en la pirámide, biológicas, seguridad, pertenencia, reconocimiento, autorregulación, son importantes para todo el mundo, para todos, para los jóvenes, para los muchachos, para los líderes, para el pastor, para la esposa del pastor, para todo el mundo necesita llenar esas necesidades. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, así es el hombre, así es el ser humano. Por eso Pablo escribe a la casa fulano de tal, a los hermanos que trabajaron conmigo. Pablo siempre, miren las cartas apostólicas, siempre Pablo reconoce a los hermanos y les da reconocimiento en sus cartas, los reconoce. Lean las cartas, miren a Pablo reconociendo a los hermanos y pone la lista, la casa de tal, fulanito de tal, a saludos a ellos que me ayudaron en el ministerio, y reconoce y reconoce y reconoce. Entonces son parte importante del reconocimiento de necesidades humanas y de comportamientos humanos que obedecen a que uno sienta, no orgullo, ser reconocido, gracias a Dios, para gloria tuya, uno se siente satisfecho. Porque crea que satisfacción personal. Satisfacción personal. Hay que saber cuidar la gente. No solamente es una predica, no solamente es una enseñanza, no solamente es un consejo, hay que ir un poquito más allá, porque estamos cuidando seres humanos con diferentes edades y necesidades. Amén. Dejamos allí porque van a ser las 11 de la noche. Ya son las 11 casi. Ya son las 11.
Tengo sueño. Perdón. Lean el documento, que es importante. Este documento más otro que lo dice la hermana Adriana el día lunes, que se los mande, porque yo a ella no la molesto los sábados, porque me da pena su actividad, y los domingos tampoco. ¿O no, Adriana? No tengo temor, excepto que es una fuerza mayor. Porque ella tiene sus cosas, sus necesidades, cosas, y hay que dejarla quieta. Yo la molesto, oye, porque a mí se me olvida a veces, ella que es la que me molesta, hermano, tal, el estudio, sí. Tantas cosas que tiene uno, pero yo lo organizo el tema. Pero ya el lunes le mando esto a la hermana Adriana para que ella les comparta otros escritos que tengo aquí, muy valiosos para que lo lean, muy importantes por esto. Hermanos, ha sido un placer haber terminado esta clase tan linda, tan importante con ustedes del cuidado espiritual, en los enfoques que hicimos. Ojalá que les haya servido de mucho, les haya ayudado, y no olviden que pastoreamos y cuidamos y aconsejamos gente, seres humanos. ¿Sí? Por último, cuando Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo, pastorea. Otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, pastorea. En el otro, Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro sí, como sí, Señor, yo te amo, tú sabes, ¿cómo así? Otra vez, ¿qué pasa? Pastorea. Pedro no estaba respondiendo bien al Señor. Jesús decía en griego, agapei. Pedro respondía en griego, fileo. Ya. Yo te fileo. Jesús decía, no, me amas con este amor, y Pedro, yo te fileo. Otra vez, tú me agapei, y Pedro, yo te fileo. Aún así, Jesús aceptó ese amor. Tranquilo. Entonces pastorea con ese amor. Lo aceptó tal como le dijo. No lo criticó, no lo rechazó, le dijo, bueno, está bien. Pastorea, pues. Ay, qué tan bello eso. Tan hermoso ese sentido que dice la Biblia. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan feliz noche. Para servirles, ya daremos mención que otra lección viene. Espero que esta clase les haya servido de mucho para sus vidas, para sus ministerios, para su trabajo. Y háganlo, que hay mucha necesidad. Amén. Amén. Vamos, Juan Carlos nos despide en oración, por favor. Pastor Juan Carlos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso espacio, por este conocimiento que nos ha impartido. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos equipas, nos edificas, nos das herramientas para la obra del ministerio al que nos has llamado. Gracias. Tú conoces nuestro corazón y nuestro deseo, Señor. Gracias por este trabajo que estás haciendo en nuestras vidas. Bendecimos también la vida de nuestro hermano Fuentes y de todos aquellos que integran este equipo de Ser Internacional. En el nombre precioso de Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche.